En el tercer programa, Parla Psicológica, tenemos la presencia de la distinguida psicóloga Dina Figueroa Guzmán. Muy buenas tardes a todos los oyentes del programa Parla Psicológica. Este es un programa auspiciado y creado por el Colegio de Psicólogos del Perú a través del Consejo Directivo Nacional. Nuestra acción y visión es que estemos nosotros reconociendo a nuestros principales representantes en la psicología peruana. En esta ocasión tenemos la presencia de la psicóloga Dina Asunción Figueroa Guzmán. ¿Cómo se encuentra usted, estimada doctora Dina Figueroa? Bastante bien, y de hecho agradecida contigo por invitarme a este espacio de Parla Psicológica. Contenta de poder compartir este momento contigo. Muy agradecido. Bueno, ser psicólogo en el Perú, ubiquémonos, ¿no? Siglo XX y comienzo de este ciclo, ¿no? Primera pregunta, ¿no? Ante todo, ¿usted de qué barrio es, ¿no? ¿Qué número de hija es? Creo que usted es de provincia, algo así, alguna vez lo leí. Y a su vez, ¿cómo nace la orientación, el interés por estudiar psicología? Bueno, yo actualmente soy del barrio de Pueblo Libre. Yo vivo en Pueblo Libre, ya con mi familia, casada, con mis 2 hijos. Yo, bueno, sí, nací en Carhuaz, en Ancash, y de ahí estuve, digamos, 6 años de mi vida, que fueron muy bonitos. Recuerdo pocas cosas, pero las cosas que recuerdo son muy buenas. Y luego ya vine acá a Lima con toda mi familia. Y mira qué interesante, porque la forma como yo vengo es de una manera bastante casual, ¿no? Poco programada, porque yo estuve en el terremoto del 70. Ese terremoto del 70 que fue tan fuerte, yo vivía en Carhuaz y viví esa experiencia, y bueno, todos sabemos que esa situación, ese terremoto fue muy fuerte en toda la provincia del Callejón de Huaylas. Y mi padre, yo pienso y siempre lo admiro, con una posición muy, muy gestora y muy de toma de decisiones, hizo todas las coordinaciones necesarias para traernos a todos. Yo vengo de una familia de 2 hermanos. Mi padre y mi madre, hasta ahora, gracias a Dios, los tenemos vivos. Mi papá tiene 103 años, va camino a los 104 años, y mi mamá pues tiene 97 años, ¿no? Entonces mi papá gestionó muy rápido todo para, en 2 semanas post-terremoto, venirnos acá a Lima. Entonces ya te puedes imaginar la tremenda tarea de mi papá de tener que protegernos a 10 hijos, porque 2, los mayores, ya estaban acá en Lima. Son mis hermanas mayores, que una ya se había casado, tenía su primer hijito, ella profesora de educación física, ya trabajaba, y mi otra hermana, también profesora, estaba trabajando también acá en Lima. Entonces, imagínate tremenda labor que mi papá tuvo que hacer para traernos a los 10, y de hecho seguir cuidándonos y brindándonos pues todo lo que cualquier papá brinda a los hijos, ¿no? Y bien, yo hice todos mis estudios prácticamente acá en Lima, primaria, secundaria, y bueno, pues ya me instalé en la capital, ya como prácticamente capitalina, ¿no? Porque todo lo que he recibido es de acá de Lima. Y bien, bueno. Ahora tú me preguntas qué número de hermanos soy. Bueno, te comento que somos 2 hermanos y yo soy la 11ª, o sea, soy la 11ª. Y después sigue mi hermano Jorge, que es el menor de todos. Y ¿Cómo nació su interés a la vocación de psicología? ¿Ya en la adolescencia o tuvo algunas otras alternativas? Mira, mi papá fue profesor, un profesor muy destacado en Carhuaz. Luego, cuando vinimos acá a Lima, él inmediatamente también se instaló en un colegio y también siguió destacando. Entonces, esa labor de mi papá creo que fue un punto importante
porque de alguna manera yo recuerdo que a mí me gustaba desde pequeña, desde primaria, jugar a la escuelita. Entonces yo era la profesora y me gustaba pues enseñar, me gustaba dirigir, me gustaba de alguna manera ser la gestora de una actividad, que en este caso era la escuela, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que yo hacía de maestra. Y quizás eso se fue inculcando de una manera progresiva, porque cuando yo termino el colegio, lo primero que yo decía, quiero ser profesora, sin hacer tanto análisis de a dónde iba eso. Y cuando termino el colegio, yo tenía un grupo muy, muy unido que hasta ahora mantenemos esa amistad con las chicas del colegio, y con 2 de ellas postulamos al Instituto Pedagógico de Monterrico. Y bueno, una de ellas ingresó y yo y mi otra amiga no ingresamos. Entonces eso permitió que yo pueda analizar mejor las cosas, evaluar y de alguna manera ver qué es lo que quería, ¿no? Entonces yo decía, no, profesora, no va por ahí. Pero sí me gustaba pues compartir aprendizajes, me gustaba enseñar. Mira que desde ahí ya tenía, creo que en la vena ese gusto por la enseñanza, por la docencia. Y me gustaba mucho ayudar a la gente, entender a la gente, entender incluso el comportamiento de las personas. Y cuando tuve ese año, porque antes tú cuando postulabas a universidades nacionales, tú lo hacías de año en año, porque yo terminé, imagínate, en diciembre el quinto de secundaria, en marzo postulé al pedagógico, así recién salidita, sin preparación, nada de frente. O sea, uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Que para que tú logres metas, logres objetivos, pues tiene que haber una preparación previa. Y yo con la ilusión y el ímpetu creo que más de un compañerismo y querer seguir viéndome con mis amigas, postulamos sin pensar mucho. Hicimos los papeles, presentamos y postulamos. Pero ya como yo tenía que esperar el otro año para la Universidad Villarreal, entonces todo ese año me preparé. 6 meses me preparé en la academia, en la Sorbona, recuerdo mucho, y los otros 6 meses ya me preparé yo sola en casa. Y yo recuerdo que era muy, muy responsable, porque me hacía horarios, a veces estudiaba por decir toda la mañana, descansaba un par de horas en la tarde, continuaba en la tarde. Si estaba muy cansada decía, no, me voy a dormir y me levanto a la 1 para de 1 a 5 seguir estudiando. Y así seguí toda esa disciplina, porque antes no era muy fácil ingresar a las universidades nacionales. Había mucha competencia, pocas universidades, y en realidad tenías que estudiar mucho para poder ingresar. Pero yo en ese año comencé a evaluar y bueno, por estas características que te comento, estaba entre Derecho y Psicología. Y finalmente con todo el análisis que hice dije, no, me gusta la psicología, quiero psicología. Y bueno, postulé a Psicología, ingresé, y ahí empezó pues mi carrera con la psicología. Qué interesante esa historia. Justamente las opciones universitarias que usted ha hablado, ¿no? Había un rigor antes para ingresar, un poco por el número de estudiantes y a su vez también por la dificultad de los exámenes, o sea, ¿no? El que ingresaba estaba preparado, ¿no? ¿Por qué usted escogió la prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal entre todas las opciones que había? Un aspecto importante que de alguna manera a mí me llevó a escoger la Universidad Federico Villarreal, uno, porque imagínate, mi papá venía educando a 10 hijos, un profesor. Tú sabes que los profesores no ganan mucho. Sin embargo, mi papá era una persona que siempre, en esos tiempos, se dedicaba mucho al trabajo. Él enseñaba en la nocturna, en la diurna, o sea, mañana y noche, era director de los colegios. Quizás eso ayudó a que él pueda tener una solvencia más o menos acomodada para poder educar a tantos hijos, porque todos somos profesionales. Y en ese entonces, cuando llega a mi turno, 10ª hija, 11ª hija, mi papá era muy claro, ¿no?, en su postura. Él decía, ustedes tienen que estudiar en Universidad Nacional, porque yo no voy a poder pagar una universidad particular. Y él decía, ustedes son buenos, ustedes pueden, así que a prepararse y a postular. Entonces esa fue una primera opción por la cual yo elegí una universidad nacional, ¿no? Porque sí, en algún momento pensé en la Católica, incluso postulé a Monterrico, al pedagógico,
porque de alguna manera, como ya tenía hermanos mayores, y a estos hermanos mayores ya algunos estaban terminando la carrera, otros estaban trabajando. Quizás si hubiese optado por una universidad particular, quizás hubiese recibido la ayuda de ellos, ¿no? Pero en general la mayor motivación, uno, porque en realidad habían las grandes universidades, la Universidad de San Marcos, la Universidad Villarreal, la Cantuta, que eran las universidades nacionales, pero simplemente, bueno, creo que fue por una cuestión de tiempos, ¿no? Entonces dije, voy a postular a la Universidad Federico Villarreal, porque mi papá también, de alguna manera, tenía muchos amigos, ¿no? Que trabajaban en la universidad, o mis amigos que también habían decidido estudiar ahí en la universidad. Entonces decidí postular y afortunadamente ingresé, ¿no? Ingresé y bueno, continué, porque incluso hasta a mí me daba cierto temor, porque recuerda que antes había muchas huelgas. Sí, bastante. Muchos paros, y en realidad era una situación que yo decía, terminaré la carrera en 6 años, porque en Villarreal se estudia 6 años, el último año es de internado. Y afortunadamente yo no perdí, sí hubieron algunas cuantas huelgas, algunas cuantas dificultades en ese sentido, pero terminé en mis 6 años. Y bueno, eso fue una situación que hoy agradezco, ¿no? Porque sí, en la universidad finalmente considero que tuve muchas opciones de aprendizaje. Y siempre yo decía, no importa la universidad, tú no haces a la universidad, la universidad o la universidad no te hace a ti, tú haces a la universidad, ¿no? Porque son las oportunidades que definitivamente tú vas aprovechando. Correcto. ¿Quiénes fueron sus docentes? También tengo entendido de que usted obtuvo el grado también en la licenciatura y posteriormente el grado de magíster con el doctor Roberto Bueno Cuadra, ¿no? ¿Nos puede contar un poco sus docentes de pregrado y también los de posgrado? Ok, en el pregrado yo recuerdo mucho a mis profesores, y con muchos de ellos hicimos una bonita amistad, ¿no? Yo recuerdo mucho al profesor, por ejemplo, Rodolfo Prado. Él era un excelente psicoanalista argentino, de nacionalidad argentina, y bueno, ya estaba radicando acá en Perú. Él fue uno de mis profesores que recuerdo muchísimo, porque era una persona muy elegante, una persona muy correcta y muy responsable con sus clases. En realidad, a mí me gustaban mucho sus clases, y toda la posición del psicoanálisis lo entendía como cuentos, ¿no? Entonces yo era una buena alumna, sacaba muy buenas notas en su curso, y el profesor por eso conversaba conmigo y de alguna manera me hice visible ante él. También recuerdo al profesor Alfonso Granda, él con sus famosas terapias de biodanza, que incluso nos hacía sesiones en las clases de terapia gestáltica, nos hacía sesiones de psicoterapia, y ahí nosotros de alguna manera aprendíamos vivenciando las diferentes estrategias terapéuticas. A Florita Pinto, que luego fue decana de la Universidad Villarreal, y las personas que más de alguna manera generaron una amistad, un aprecio, un respeto y una admiración hasta el día de hoy, una de las personas principales es el doctor Anicama. Él fue mi profesor de pregrado, mi profesor de posgrado, y en realidad yo aprendí muchísimo del doctor Anicama. Y bueno, él tenía todo un equipo también con el cual trabajaba, y ahí también recuerdo mucho al profesor Carlos López, que fue también un profesor de pregrado y de posgrado, y con ellos ahora pues somos grandes amigos, ¿no? Y eso es importantísimo. A la profesora Telma Barbarán, que también ahorita sí la conoces a ella también es una excelente profesora, me enseñó en posgrado, y bueno, a Roberto Bueno, que también me enseñó en posgrado, ¿no? Y yo con todos ellos somos muy amigos, y en realidad es lindo, ¿no? Que de ser alumna pases ya a tener una relación distinta con tus maestros, con tus profesores. Muy bueno. Sí, bueno, tengo yo la suerte de que también ha sido mi docente José Anicama y Carlos López, ¿no? Que van a ser unos futuros invitados de este programa. Justamente yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? Sobre la malla curricular, porque nosotros tenemos un gran pasado epistemológico. Yo ya le he preguntado eso a otros invitados de este programa,
sobre cuál fue la primera influencia, ¿no? El modelo biomédico, ¿no? Que lo marcaba mucho el doctor Carlos Alberto Seguín y Honorio Delgado como referentes. Ya quizás Seguín ya entra un poco en la parte sociocultural, folclórica. ¿Y cómo usted sintió cuando estaba en pregrado el tema de las escuelas psicológicas, los enfoques psicológicos, ¿no? Porque usted ha citado a José Anicama y Carlos López, que están orientados al cognitivo conductual, pero también ha citado a personas que están bastante inclinadas a otros enfoques. ¿Cómo usted ha visto la evolución de la malla curricular? ¿En verdad usted sentía que en el siglo pasado había bastante preponderancia de la epistemología o esto ha sido de manera procesal, gradual? No, sí, en la época que yo estudié sí había bastante importancia en ese sentido, y las corrientes que más destacaban, en realidad la malla curricular de la Universidad Villarreal, yo considero que no sé ahora cómo estarás, de hecho que habrán hecho cambios probablemente, pero en ese tiempo era muy completa. Era muy completa porque nosotros recibíamos cursos de las diferentes escuelas psicoterapéuticas para que nosotros podamos hacer un análisis y una elección luego de toda la formación y de todo el conocimiento de estas corrientes terapéuticas, y podamos inclinarnos hacia una de preferencia, ¿no? Porque todos nosotros de alguna manera, cuando estamos en estudio, vamos optando por una o por otra. Pero las dos grandes escuelas que predominaban en la Universidad Villarreal con más fuerza era la del psicoanálisis bajo la representación del profesor Rodolfo Prado, y la de la terapia conductual cognitiva bajo la representación del doctor Anicama. Eran los dos, digamos, pioneros y representantes de la universidad en estas corrientes terapéuticas, y en realidad a mí me gustaba mucho el curso de psicoanálisis. Me gustaba mucho, pero fui avanzando en el proceso de profundización de conocimientos, y definitivamente pues no tenía ninguna base científica evidente, ¿no? Entonces eso era un poco lo que ya en comparación con la terapia conductual cognitiva habían grandes diferencias. Y creo que el doctor Anicama trascendió bastante para mis propias elecciones, porque él, en ese tiempo, él también enseñaba en la Universidad Cayetano Heredia. El doctor Anicama tenía un cargo, creo, de coordinación de la Escuela de Psicología. Sí, claro. Y él, a la par, él forma una asociación, ¿no? SPAN, la Sociedad Peruana de Modificación de Conducta, y nosotros, él siempre tenía, y eso admiro mucho del doctor Anicama, porque hasta ahora él continúa haciendo eso con sus alumnos, siempre tenía un interés muy, muy desinteresado y esmerado para que sus alumnos puedan tener una variedad de opciones y puedan tener la oportunidad de una elección más orientada a lo que realmente era lo más conveniente, ¿no? Y cuando él forma SPAN, un grupo de 7, 8 personas aproximadamente de la universidad, lo seguimos y nos inscribimos, nos asociamos también a SPAN. Yo estaba más o menos en 5º ciclo, y mira que yo prácticamente siento como mis dos casas de mis grandes escuelas de formación, a la Universidad Villarreal y a la Universidad Cayetano Heredia, porque yo, a la par que estaba estudiando en la universidad, también estaba formándome en la terapia conductual cognitiva bajo la conducción del doctor Anicama y todo su equipo. Y el doctor Anicama realmente era muy dedicado y nos enseñó mucho desde el análisis experimental de la conducta, ¿no? Todo lo que implicaba los experimentos de Pavlov, los condicionamientos clásicos, la caja de Skinner, para ver también cómo funcionaba el reforzamiento, los programas de reforzamiento, el castigo, la evitación, y todo bajo ciencia básica, ¿no? Todo bajo la experimentación en los laboratorios experimentales. Y para mí eso pues era fascinante, comenzó a generarme mucha atención, mucho interés, y prácticamente fui avanzando en el proceso en la universidad y en la formación bajo SPAN y bajo la conducción del doctor Anicama. Entonces vi que era muy importante todo lo que tú aprendes en ciencia básica, cómo se puede aplicar ya en ciencia aplicada, en el ser humano, cómo un programa de reforzamiento puede ser instalado en un niño, en una persona en general, cómo los principios de aprendizaje pueden ser validados en el comportamiento del ser humano. Y definitivamente esa situación hizo que yo ya me convenza y que decida mi formación básicamente en la terapia conductual cognitiva.
Y me acuerdo mucho a modo de un poco anécdota interesante que a veces yo entraba en unas conversaciones profundas con el profesor Rodolfo Prado, porque él me decía, tú eres muy buena, tú entiendes muy bien mi clase, pero ¿por qué te vas al conductismo? ¿Qué ves en el conductismo? Entonces yo le explicaba y conversábamos, y como yo estaba ya preparándome, porque el doctor Anicama, como lo es hasta ahorita, él no ha perdido esa mística y ese amor por la docencia, por la carrera en general. Yo pienso que es un profesional muy completo, y no solamente a nivel de conocimientos y de formación profesional, sino también como persona. Yo lo admiro muchísimo, lo quiero mucho al doctor Anicama, y él en ese tiempo, en los cursos que hacía para la formación de la terapia conductual cognitiva, invitaba también a colegas internacionales, ¿no? Ahí estaba pues su destacado amigo, el doctor Rubén Ardila, colombiano, claro. Y entre otros, traía gente interesante que también nos ayudaba para nosotros ir ampliando los conocimientos. De tal manera que yo termino la carrera en el 9º ciclo, 10º ciclo, y termino también la formación de la terapia conductual cognitiva, porque eran módulos que llevábamos, ¿no? Entonces, salí con una visión mucho más clara de lo que implicaba pues el ejercicio del psicólogo y de la profesión como tal, ¿no? Bajo esta corriente terapéutica. Qué importante lo que usted dice. Yo hace muchísimos años, más o menos en el 2006, tuve la oportunidad de conversar con Rubén Ardila, había sido invitado en el Colegio de Psicólogos, ¿sí? Y conversamos, ¿no?, sobre los experimentos psicofisiológicos a nivel experimental, ¿no?, los controles experimentales, las contingencias, y él me dijo, bueno, en esa época era muchacho, ahora ya no, me dijo, si tú tienes tanto interés en esto, hay que abrir un curso de instintología, me dijo. Inclusive, claro, ¿no? Inclusive este tema yo ya lo había conversado también con el doctor Luis Pérez, ¿no? Con José Anicama, que también ha sido mi profesor, los dos han sido mis profesores. Le comenté lo de Rubén Ardila, que alguna vez me dijo, es importante que el psicólogo sepa conductas primarias, ¿no?, instintivas, para después entender las capacidades superiores intelectuales, ¿no? Siempre me ha hecho recordar usted, ya después, ya al doctor Rubén Ardila lo conocí ya en la Universidad Autónoma más a fondo, ¿no?, porque siempre era invitado. Bueno, revisando un poco su hoja de vida, usted está totalmente identificada con la etapa de vida de niño. Acá hay dos cosas que le quiero preguntar sobre la etapa de vida de niño, ¿no? Hay muchas separaciones legales, nosotros la académica por el desarrollo, ¿no? El filogenético, el ontogenético y el filogenético. Por ejemplo, una vez conversando con una psicóloga estadounidense me dijo, muchos problemas se hacen los latinoamericanos, para nosotros son children, punto, se acabó, ¿no? De 0 años ya legalmente, y claro, respetamos a Piaget, las separaciones, ¿no?, del desarrollo cognitivo. Y, si bien es cierto, siempre van a existir, doctora, categorías, clasificaciones. Yo quisiera una respuesta integral a nivel psicológico, pero también el niño abarca también aspectos legales, ¿no?, socioculturales, ¿no? Yo siento que el psicólogo peruano en niños es bueno, especialmente yo me saco el sombrero por la psicóloga mujer, la mujer peruana psicóloga, porque yo le soy sincero, yo no pude ser psicólogo del etapa de vida de niño, no tenía los materiales, no tanto por la empatía, por los materiales. Lo que sí siempre me destacan algunos amigos que no son latinoamericanos, sino son un poco más allá, es que quizás al psicólogo latinoamericano le falta más saber de leyes, de una manera integral verlo al niño, ¿no? ¿Usted cómo ve esto? Hay una separación, una clasificación por desarrollo, pero ¿cómo ve los otros aspectos, el legal, el sociocultural? Bueno, definitivamente trabajar con los niños, con los adolescentes, es un reto bien importante para cualquier profesional. Y incluso a veces, de repente, por eso hay pocos especialistas y pocos psicólogos que se dediquen a trabajar con esta población, porque justamente a veces esta falta de conocimiento sobre todas las leyes que rigen definitivamente para la protección del menor, y esta falta de conocimiento también en las competencias que implican trabajar con un niño, con un adolescente, hace que de alguna manera esta población termine siendo algo aversiva y que finalmente no den la tala para prepararse y profundizar y poder entender todo lo que ello implica.
Y yo creo que ese es un aspecto súper importante, porque el niño, el adolescente, definitivamente necesita mucha atención de parte de nosotros, sobre todo los profesionales psicólogos, para poder ayudar mucho en todo lo que implica la formación de su futura personalidad, que tiene que ver con componentes emocionales, cognitivos, conductuales, todas las experiencias de vida que son sumamente importantes, y sobre todo porque de alguna manera si tú le brindas un ambiente basado en todos estos principios importantísimos que implican un buen vínculo, que implican de alguna manera esta capacidad de los padres de poder tener estilos educativos convenientes, esta capacidad de poder generar de alguna manera herramientas para que ellos puedan ser desde pequeños, autónomos, independientes, todo de acuerdo a la edad, y puedan tener un adecuado desarrollo en todas las áreas de su funcionamiento, va a permitir que estemos pues nosotros trabajando para generar adultos saludables. Pero muchas veces estos aspectos no se toman en cuenta. Y bueno, en cuestión a lo que implica las leyes y los controles con respecto a la protección del menor, mucho vemos, por ejemplo, que hay colegas que cuando se enfrentan a un niño o niña o adolescente que ha sido víctima de algún tipo de abuso, a veces les da miedo asumir el caso porque sencillamente qué voy a hacer o qué voy a decir o cómo voy a actuar si es que el familiar no denuncia. Mira, yo me he visto en casos, a mí me cita mucho el Poder Judicial para ver casos de niños, ¿no? Que han sido víctimas de algún tipo de abuso y tú ahí tienes que saber, ¿no? Cuál es tu competencia y cuál es tu obligación también en función a ese derecho de ese niño a ser de alguna manera protegido y las leyes cómo lo amparan. Entonces yo muchas veces me he enfrentado, me acuerdo mucho cuando trabajaba en el Hospital Emilio Valdizán, tuve un caso de un niñito una niñita que fue violada por el papá. Y el pequeñito era el que había visto toda la escena y era el que daba la información. Entonces, imagínate, la mamá vino a decirme y de alguna manera amenazarme, que es porque la mamá no quería denunciar. Vino a amenazarme diciéndome que si yo me metía en esto, que si yo hablaba, me iba a ir mal, porque la familia parece que no era una familia muy digamos, honrada, muy honesta, y de alguna manera, bueno, yo tuve que arriesgarme, por supuesto que tuve que ir a instancia, ¿no? De la menor a la mayor, primero a mi jefe, después de mi jefe al director general, y del director general al departamento de legal, que también el hospital tenía, bueno, siempre los hospitales tienen también su departamento legal, y tuve que ir escalando a ese nivel haciendo yo mi informe de lo que había visto y para que esa niña se vea protegida. Incluso cuando trabajamos con menores que son abusados de algún tipo de abuso sexual, nosotros tenemos la obligación, uno, de denunciar si es que no lo hace el familiar, y dos, de asegurar la protección del menor, porque el menor tiene derecho a estar en un ambiente protegido, en un ambiente saludable, en un ambiente seguro. Y si tú te das cuenta de que ese ambiente no es seguro, porque hay muchas razones que pueden impedir ello, tú tienes que decirlo. Entonces, incluso cuando tú te das cuenta que tienes un menor que está en una situación de riesgo bajo cualquier modalidad, también rompes la confidencialidad, porque si no, tú puedes ser sancionado legalmente. Entonces son aspectos importantes que definitivamente es bueno que nosotros... Quisiera el hincapié porque, bueno, cuando yo trabajé en el Estado, sí había una hoja de tamizaje de violencia y hay un área legal. ¿Qué hacer cuando el psicólogo particular, obviamente que tiene que dar boletas, ¿no? Ahora hay boletas electrónicas, eso también nos ampara, ¿no? A Exacto. Todos los colegas le digo, dar boletas electrónicas. ¿Qué hacer cuando el psicólogo particular detecta violencia? Porque ahí sí no tenemos área legal, ¿no? Podemos tener un permiso municipal o podemos hacerlo quizás ahora por esta vía Zoom o Meet que está, ¿no? Por época de pandemia, por restricción sanitaria, no podemos vernos cara a cara. Pero ¿qué debe de hacer, doctora? Mira, yo creo que a nivel particular rigen los mismos principios. O sea, yo he tenido muchos pacientes que han tenido esta experiencia y bueno, lo primero que hago es trabajar con los padres, en el sentido de darles la información necesaria para que ellos sepan que es oportuno y prácticamente un derecho que le corresponde al niño
de ser protegido y un deber que nos corresponde tanto a los padres como a nosotros de denunciar el caso. Entonces trabajo mucho en eso con los padres para que sean los padres los que hagan la denuncia. Si no se da el caso, yo tengo que informar, ¿no? Entonces tengo que informar para que se sepa que esta situación se está dando porque nosotros estamos obligados de proteger a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces yo considero que rigen los mismos principios porque ante todo la ética, ¿no? En tu trabajo y ante todo el afronte. A veces nos da miedo que si yo hablo más de la cuenta, me vayan a llamar a mí o me vayan a involucrar, pero en realidad yo he asistido a muchos, digamos, procesos donde yo simplemente en mi calidad de profesional ratifico mi informe o ratifico lo que yo señalo y si me piden alguna opinión al respecto puedo darla, pero más no. Entonces en realidad nosotros no nos vemos perjudicados, sino que a veces es el temor de poder comprometernos en asuntos legales porque pensamos que de repente eso nos va a comprometer más allá de. Pero en realidad no, tu aporte es importante. Mira, hace un mes aproximadamente me llegó una citación del Poder Judicial y uno se asusta porque en realidad hay ese concepto porque como tú bien dices no hay la información adecuada de cómo son los procedimientos legales en estos casos. Y yo leí y era de un informe que yo lo había hecho hace 10 años en el Hospital Valdizán, cuando yo trabajaba con niños adolescentes. Entonces, miré bien y ahí me decían, me mandaban un correo y me decían, escríbanos acá para mandarle la citación y la plataforma, ¿no? El link para reunirnos bajo plataforma Zoom. Bueno, leí el informe y dije, sí, yo he hecho este informe, no me acordaba realmente de la paciente porque 10 años y con tantos pacientes que uno ve, y yo la había visto de adolescente, de 14 años, y ella en ese momento ya tenía 25 años. O sea, imagínate, y seguía en el proceso. Entonces, bueno, dije, sí, voy a presentarme porque si ahorita, ¿qué pasaba? Estaban procesando al abuelo que había sido el agresor hace 10 años, 11 años, y lo estaban procesando para darle la sentencia de 15 años de cárcel. Entonces yo me presenté y bueno, como profesional ratifiqué mi informe, me hicieron algunas preguntas, igual como profesional las respondí y finalmente ya de ahí me agradecieron y ya mi tarea estuvo cumplida. Entonces esa es una labor que nos corresponde a todos como profesionales y yo creo que es importante saber, conocer, porque el conocer te permite de alguna manera tener más tranquilidad, de alguna manera afrontar las situaciones y hacerlo conveniente, ¿no? Porque estamos para el servicio también de nuestros pacientes y definitivamente en estos casos nuestra tarea es bien importante. Correcto, doctora. A ver, vamos a pasar al tema de evaluación y diagnóstico y después de los programas, procedimientos. Bueno, una de las cosas, yo también he ejercido la docencia universitaria. Yo voy más para el lado de experimental, usted conoce un poco mi trayectoria, pero a veces los chicos pues te hacen interconsulta, ¿no? Sin ánimo de criticar a otro colega, ¿no? Me dicen que el informe psicológico, ya sea del niño, adolescente, inclusive aún hasta un adulto, tiene que tener el CIE-10 y, o sea, tiene que haber patología. A veces yo siento eso. Entonces yo le contaba a mis alumnos, hablando ahora de adolescentes, que yo he tenido casos donde no hay patología, pero es necesario la psicología. He tenido chicos que han tenido desajustes. Por ejemplo, en habilidades sociales, una vez yo tuve un caso muy enternecedor de un chico que vino a consulta, la mamá vino, no sé qué cosa tiene mi hijo, pero por favor usted es psicólogo, trate, ¿no? Me dijo, yo no sé enamorar. Todos mis amigos tienen enamorada y yo no. Me fastidian por eso, yo me defiendo porque no sufría de maltrato y acoso por los amigos. Yo no sé qué decir de una mujer. Entonces era habilidades sociales. Inclusive claro. Hay una chica que me gusta y no sé cómo declararme, ¿no? Entonces me muero de miedo, ansiedad. Entonces yo le contaba a los chicos que era un desajuste, simplemente se le hizo habilidades sociales, como mirar, cómo tratar, cómo cortejar, cómo respetar también a la dama, ¿no? Que recordar que los dos son menores de edad, ¿no? Y entonces también tiene que haber un involucramiento de los padres. Y yo dije, yo no tengo por qué ponerle al chico ansiedad generalizada, no tengo que ponerle pánico, ni fobia, ni depresión, ni tengo que estar buscando en el DSM-5 alguna patología, ¿no? Desafiante, posicionista, porque esté en desacuerdo con la mamá. Yo quisiera que usted en este aspecto, con su cátedra, con sus conocimientos,
Cuando el niño tiene una patología, ¿no? TDAH, trastorno desafiante oposicionista, etcétera, y cuando no lo tiene es un desajuste, ¿no? Porque a veces pareciera, ¿no? Que nos quieren inclinar a un modelo psiquiátrico, ¿no? Hay que poner nomenclatura. A veces, doctora, disculpe, siento como que cuando uno es reo, le ponen su número acá, no quieren que le pongamos patología. No sé qué nos podría decir al respecto. Bueno, sí. En realidad cuando nosotros trabajamos, y no te digo solo con niños adolescentes, hay con adultos también. Adultos. Sobre todo cuando trabajamos con niños adolescentes, hay que tener muchísimo cuidado porque la psicopatología del niño, del adolescente, es totalmente diferente a la psicopatología del adulto. Y a veces estamos muy influenciados por el modelo biomédico, nosotros mismos, los profesionales de psicología, y de alguna manera queremos buscarle una causa, una razón, un numerito para poder encasillar a nuestro pacientito y poder saber de acuerdo a ello cómo vamos a trabajar. Y no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el niño y el adolescente muchas veces en el proceso de desarrollo va a tener una serie de comportamientos que por ahí se pueden ver como medios no tan normales, si lo queremos llamar así, pero que son muchas veces parte de la evolución del desarrollo del niño, del adolescente, y es por eso que poner un diagnóstico clínico así, bajo el modelo médico, con de repente el apoyo del CIE-10 o el DSM-4 o 5, no es lo mejor, porque sin querer puedes encasillar a ese niño y de repente pasa pues unos meses y ese niño volvió a la normalidad. Es como las dos caras de la moneda, ¿no? Estoy entre la normalidad y la normalidad porque es parte de mi desarrollo. Y esto que tú mencionas de las dificultades en las habilidades sociales o los miedos a poder enfrentarse ante el sexo opuesto, la etapa del adolescente que ya empieza a mirar al sexo opuesto y quiere de alguna manera agradar, quiere sentir el reconocimiento y se da cuenta que de repente no tiene las habilidades necesarias para hacerlo, es simplemente una condición propia de la vida, de los momentos y los procesos que todas las personas experimentamos y que definitivamente también está en función de nuestro temperamento, variables intrapersonales, que para unos niños va a ser mucho más fácil adaptarse a los cambios y para otros no. Entonces, con una orientación, con un apoyo, con unas estrategias de repente sencillas, tú puedes ayudar a que ese niño, esa niña mejore sus habilidades sociales y pueda tener más confianza, más seguridad, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo en actuar en función del cliché, actuar en función del numerito. Yo siempre he pensado de que cada persona es digamos, un ser diferente, con características, ¿no? Con recursos, con habilidades, con debilidades diferentes. Y que lo mejor es que nosotros aprendamos a conocer a esa persona que está frente a tu escritorio para poder entender la integridad de esa persona y darte cuenta por qué está teniendo este tipo de comportamientos y no siempre buscar una base biológica, una base mental, ¿no? Entonces, incluso yo ahora veo muchos adolescentes, mira, en esta época de pandemia está aumentando muchísimo los casos, o de repente ya han estado y se están visualizando los casos de trastornos de conducta alimentaria. Muchos adolescentes con problemas de habilidades sociales, de una autoestima muy deficitaria, ¿no? Con problemas de mucha inseguridad para poder enfrentar situaciones sociales. Y simplemente a veces vienen los papás y me dicen, una chica de 14 años y me dice, doctora, me han dicho que mi hija tiene TLP. Entonces digo, ¿TLP a los 14 años? Claro. No, qué fuerte. Entonces yo simplemente les explico a los padres, los oriento y les digo, vamos a, sí hago una evaluación para poder conocer mejor a esta persona, pero una evaluación de más componentes emocionales, conductuales, que me permitan a mí entender cuáles son sus debilidades y también cuáles son sus fortalezas. Porque una evaluación no solamente tiene que basarse en evaluar debilidades. Una evaluación también tiene que basarse en evaluar fortalezas, porque son esas fortalezas las que tú vas a potencializar y en función de esas fortalezas vas a crear, ¿no? La modificación de esas debilidades. Entonces, en ese sentido, yo ni siquiera con los adultos que ya podrían tener un diagnóstico definido, yo me baso en el diagnóstico. Cuando me dicen, soy TLP, ¿y qué es TLP? Les digo, es que me han dicho, mi médico me ha dicho, o tal psicólogo o psicóloga me dijo, ¿y qué significa eso para ti?
Desde ahí les cambio el chip. Le digo, yo estoy aquí contigo y vamos a ver cuáles son tus recursos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, qué es lo que para ti está siendo difícil y con eso vamos a trabajar. Y ese es el diagnóstico funcional que maneja el psicólogo, ¿no? Porque uno ve aspectos que tienes y que no tienes, excesos, déficit, si lo queremos llamar así, porque son de repente conceptos muy antiguos, pero que sí funcionan a la fecha. Entonces tú ves qué componentes están afectados, componentes cognitivos, componentes emocionales, componentes conductuales, ves la intensidad de esa conducta, ves la frecuencia de esa conducta, qué tan dañina, qué tanto te debilita, qué tanto te limita, para que tú te des cuenta la funcionabilidad o no de esta conducta, sin ir a un diagnóstico, ¿no? Entonces cuando tú trabajas a ese nivel, en realidad potencializas mucho a la persona. Y yo creo que en ese sentido es importante tomar esa posición y no centrarnos netamente en digamos, inventarios, pruebas, test y numeritos que te van a arrojar ciertas características, ¿no? O ciertos componentes de la persona y centrarte solo en eso, porque en realidad podemos cometer podemos hacer mucho daño a esa persona que está en desarrollo si nosotros lo comenzamos a etiquetar con un diagnóstico. Y se puede caer en un sesgo, ¿no? Sí, es cierto. Usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Los parámetros de la conducta, frecuencia, intensidad, latencia, magnitud. A veces nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y también los diagnósticos, siempre cuando dicen la palabra diagnóstico está inclinado a que hay algo malo, ¿no? Pareciera que algunos, no todos porque sí tenemos buenos profesionales, algunos profesionales tienen miedo de poner normalidad. O que la persona es normalidad con un déficit, en este caso como el ejemplo que le puse, en habilidades sociales, ¿no? Como que tiene que haber en el diagnóstico es sinónimo de patología, ¿no? A veces siento que lo sienten así, ¿no? No es así, y no es así definitivamente. Y hoy más que nunca, Pedro, porque ahora nosotros con esta pandemia vamos a encontrarnos, yo ya me estoy encontrando con muchos casos situacionales, contextuales, por esta experiencia de la pandemia, ¿no? Entonces, muchos casos que hacen cuadros emocionales, tipo depresión, tipo ansiedad, o la misma sin ir a un cuadro definido de ansiedad, depresión, ir a un manejo de alguna manera incompetente de parte de la persona, porque antes no lo vivió, de la incertidumbre. Y hoy en día nosotros estamos viviendo mucho esa incertidumbre y sabemos que la incertidumbre genera efectos psicológicos y de alguna manera desestabiliza nuestra propia estabilidad, ¿no? Y es algo que es situacional. Y lo veo en todas las edades. Un señor de 62 años que le había dado el COVID y la hija muy preocupada busca la atención porque el papá estaba muy ansioso, no podía dormir en la noche, andaba renegando, muy irritable. Y doctora, ¿qué tiene? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que le pasa a mi papá? Entonces, cuando tú miras la parte contextual, que es sumamente importante, tú puedes entender por qué esta persona está respondiendo de esta manera, ¿no? Y cuando vas trabajando a ese nivel, te vas dando cuenta de que es una situación que no determina un diagnóstico, porque ahí hay que ver, para tener un diagnóstico también hay que ver las variables de lo que implica la permanencia, ¿no? El tiempo, por eso que los criterios son importantes. Y en este caso el señor, bueno, había tenido el COVID y definitivamente eso había generado, como sabemos, el aislamiento, se había sentido muy discriminado por la familia, porque él decía, ¿cómo es posible que me den la comida y me lo dejen en una banca y se vayan? Y cuando yo salga no haya nadie. Entonces ya yo le expliqué, trabajamos todo ese aspecto, que de hecho tiene un impacto emocional. Y trabajamos esos puntos y el señor lo entendió y dijo, sí, en realidad no lo había visto bajo esa óptica. No me había dado cuenta. Y el señor ya estaba tomando antidepresivos, estaba tomando ansiolíticos y yo creo que eso lo ponía peor al señor. Cuando trabajamos unas sesiones psicológicas de aclarar, de educar, de entender, de validar, el señor fue mejorando y bueno, se logró su estabilidad. Entonces eso vamos a encontrar muchísimo ahora, en todos los niveles etarios. Qué interesante. Sí, interesante su punto de vista. Ahora pasemos a los programas, ¿no? La intervención que es tan importante. Usted viene de un gran pasado que es el Hospital Emilio Valdizán, ¿no? Yo considero que en el estado hay bastantes lugares tenemos el Raúl Patruco, que son para enfermedades venéreas, también hay psicólogos, saludos a todos ellos allí, ¿no? Tenemos lugares especializados y también cualquier centro de salud, ¿no? Pero el Valdizán siempre ha sido, como históricamente el Hospital Emilio Valdizán ha sido
el histórico de las estrategias. Y aprovecho de saludar a la psicóloga Marixa Girón, que en la década de los 90 nos ayudó mucho cuando éramos nosotros estudiantes de pregrado. Nos recibió, un abrazo, no sé cómo estará usted, hace años que no la veo, si es que está viendo este programa. Usted viene del pasado de Emilio Valdizán, usted perteneció a la MOC, a la Junta Directiva, y actualmente está su psicocentro Crecer. A ver, un poquito en la línea del tiempo, doctora, la evolución de los programas, ¿no? Desde que usted quizás estuvo en sus primeros trabajos, sus primeros cargos, y ahora en esta pandemia, ¿cómo están los programas? ¿Cómo están nuestras variables independientes, nuestra intervención en la etapa de vida de niño y adolescente? Mira, en relación al Hospital Valdizán, que yo siempre llamo la cuna del conocimiento, ahí están excelentes profesionales, colegas, amigos, y un saludo para todos ellos, mis damoquinos, que como nosotros nos conocemos los damoquinos, un saludo especial para todos ellos. En realidad, el Valdizán siempre ha tenido un sistema de trabajo muy ordenado, muy metodológico y siempre basado en la investigación y en la validación a nivel de lo que implica el reconocimiento de toda la intervención que hacemos, ¿no? Valdizán, en el proceso, lo que pasa es que en el hospital hay diferentes áreas. Hay una área, un departamento de niños y adolescentes. Entonces, ellos son los que van trabajando programas para trabajar problemas de violencia en todas sus modalidades, ¿no? Programas para trabajar ansiedad, depresión infantil, problemas de conducta, por el estilo. En el caso de Valdizán, también nosotros teníamos, yo cuando entro a Valdizán, entro específicamente a DAMOC, entro a trabajar en apoyo de Zoraida Baceta, un excelente también colega especialista en niños y adolescentes. Entro a apoyarla a ella porque ella estaba solita en el trabajo con los niños adolescentes. Entonces, yo entro a apoyarla a ella y ahí comenzamos a trabajar, ¿no? Aspectos, no había programas especializados, así definidos para trabajar TDAH, para trabajar problemas de conducta, para trabajar problemas emocionales, pero de alguna manera sí nosotros, por la misma corriente de la terapia conductual cognitiva, éramos muy sistematizados en saber programas así específicos, ¿no? Que no han sido validados, que no han sido de alguna manera reconocidos científicamente, pero que lo validábamos por la parte clínica, ¿no? Para trabajar. Y ahí planteábamos nosotras bastante intervención tanto a nivel individual como grupal, ¿no? Y esa intervención grupal tenía pues todo un programa desde la introducción, la metodología, el número de participantes, las sesiones que se trabajaba en cada sesión, la fase de intervención, la fase de seguimiento, y eso es lo que conducía un poco el trabajo con respecto a los niños adolescentes. Ya cuando yo voy avanzando, en Alamog, por ejemplo, es una asociación latinoamericana de también análisis y modificación del comportamiento. Yo ahí entro como socia y voy avanzando y voy creciendo también en este sentido, y ahí agradezco mucho a Luis Pérez, que él en realidad es una persona también un excelente profesional y es una persona que tiene muchísima experiencia en el campo de la investigación y también en el área congresal, y empiezo a trabajar con él ya para este tipo de actividades que tenían que ver con la elaboración o la organización de congresos, presentación de trabajos, donde tú tenías que darle pues un valor científico a lo que tú decías, ¿no? Porque no era algo así que simplemente tú lo exponías y no le dabas un sustento, pero ese sustento lo centrábamos más en la parte clínica, ¿no? Yo creo que en ese sentido, programas así específicos definidos para trabajar con niños y adolescentes hay muy pocos. Te cuento que a raíz de todo esto, bueno, yo con la experiencia y el progreso que iba teniendo en el campo de la psicoterapia sobre todo, fui entendiendo por las casuísticas de que la parte definitivamente preventiva promocional cumple un papel bastante importante en el desarrollo de la personalidad y el desarrollo integral de cualquier ser humano. Y a veces es lo que más descuidamos, porque estamos esperando que el paciente llegue ya con el cuadro definido, con el trastorno definido, con el problema definido, para recién intervenir.
cuando en realidad tú puedes intervenir desde la base. ¿Cuánto podríamos nosotros evitar y cuánto podríamos generar una disminución en tantas patologías que son tan comunes y que tú las ves en los hospitales públicos? Tú ves ahí el porcentaje de casos más frecuentes y te vas dando cuenta pues de que hay muchos cuadros en primer lugar emocionales, depresión, ansiedad, ¿no? Y de luego vienen los problemas conductuales y luego los trastornos de personalidad. Y frente a esa situación, yo fui planteando una posición que implique, oye, ¿por qué no trabajar al revés? ¿Por qué no trabajar desde la base, desde lo que implica la promoción, la prevención de estilos de vida saludables? Trabaja con población promoción de la sana. salud. Claro, trabaja con población sana, no tienes que siempre estar trabajando con población que ya tiene algún tipo de patología o algún tipo de trastorno emocional o conductual. Y es así como surge un poco la tendencia o la motivación para hacer algo aparte, algo independiente, algo que sea de tu creación, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho en el 2011, en el año 2011, ya estando con Luis Pérez en este trabajo de Alamog y también de la organización de congresos, yo era coordinadora en ese año de Alamog Perú y tenía que hacer un congreso. Y justamente elegimos hacer el Congreso de Niños y Adolescentes porque era un área que estaba algo descuidada y queríamos un poco brindar información, conocimientos, enseñanza a los alumnos, a los profesionales sobre lo que se estaba haciendo con los niños y los adolescentes. Y ahí tuve la oportunidad de conocerla a Paula Barrett, que ella es la autora del programa Amistad para Siempre, que ella vive en Australia. También conocí a Julia Gallegos y a Petersen, que es una psicóloga, Circe Petersen, que es una psicóloga de Brasil. Entonces las invitamos y ellas me plantearon la posición de, Dina, me dijeron, ¿tú qué están haciendo acá en tu país por los niños y los adolescentes? Entonces, bueno, lo que cada uno lo hace desde su ámbito individual, le dije, desde su trabajo, desde su consultorio, pero no hay grandes programas que puedan, que permitan ayudar a mejorar la salud de los niños y adolescentes. Y me habla del programa Amistad. Me comenta todo lo que esto implicaba y es un programa que trabaja básicamente con la prevención y promoción. O sea, el tú evitar que los chicos hagan o desarrollen problemas de ansiedad, depresión desde la base. Y mira, que tiene 3 módulos importantes. Desde el preescolar, que son pequeñitos de 3 a 5 años, el escolar, que son niños de 6 a 11 años, y el adolescente, que son de 7 adelante a 17 a 18 años. Y me propone comprar el programa. Me dice, ¿qué tal si tú compras el programa y tú asumes la dirección del programa acá en Perú? Porque ella ya venía trabajando con 22 países. Así es la historia, continúe, está interesante. Sí, ella ya venía trabajando con 22 países que iba ofreciendo el programa, franquicias, ¿no? Y bueno, yo evaluando, averiguando, digo, esto es algo que yo he ido buscando antes. A mí me gusta trabajar en esta situación de prevención de la salud psicológica con población sana, porque también este programa tiene 2 niveles, ¿no? Tiene 3 niveles, tiene población sana, población vulnerable y población ya con alguna patología. Entonces, me pareció súper interesante y fue mi primer reto así fuerte en el área de mi carrera que asumí, porque era asumir el programa acá en el país y tener la representación del programa Amistad acá en el país. Entonces, ya hice todas las coordinaciones con ella, todo lo que implicaba la parte de los contratos y todas estas cuestiones legales también. Y me fui a México para tener la capacitación del programa, que ahí Julia Gallegos estaba dando la capacitación, y me asocié con Elsa Farfán, también. Claro, Elsa Farfán. Sí, sí, la conozco. Ella y una excelente profesional, y las dos asumimos, yo la dirección y ella la subdirección. Y nos emprendimos en ese trabajo, y en realidad me parece súper interesante, porque es mucho lo que tú puedes hacer, pero sabes que te encuentras con una puerta que te la cierran, siempre te la cierran. El país en realidad todavía no mira la importancia de estos programas y todavía no mira cuánto se podría ayudar en la producción del propio país, minimizando problemas relacionados con la salud psicológica, porque esto es más salud psicológica. Exacto. Entonces, estuve trabajando 3, 4 años en el programa. Capacitamos a muchos profesionales en el programa,
trabajamos con los niños y ahí un poco ya comencé a tener un trabajo más privado. Pero finalmente evaluando, dije, pero ¿por qué tengo que siempre? Porque como no había mucho apoyo de nuestro país, porque iba a colegios, se presentaba el programa, les hacía toda una exposición y no lo validaban. O sea, no lo tomaban porque, mira, en México y en muchos países europeos y también latinoamericanos, México, en mismo Brasil, están aplicando hasta ahora el programa como parte de la currícula de la etapa de formación de los escolares y lo van introduciendo de acuerdo al grupo. Y yo me acuerdo mucho cuando fui a una presentación de la clase de emociones en Brasil, no, eso fue en México. La profesora ya estaba capacitada y ella simplemente dijo, bueno chicos, saquen su cuaderno de amistad, porque tienen un cuaderno y tienen un manual. O sea, todo es muy sistematizado, muy bonito. Y los chicos fueron, y así como van a sacar de su locker su cuaderno de matemáticas, fueron a sacar su cuaderno de amistad. ¿Y qué nos toca hoy día? ¿Qué clase? Abren y dicen, hoy día nos toca reconocimiento de emociones, ¿no? Hoy día nos toca hacer la pizza, la relajación. Y vieras cómo se divertían los niños y cómo aprendían experimentando y aprendían jugando. Entonces, qué interesante poder instalar eso en los colegios de acá de nuestro país, ¿no? Porque cuánto podrías disminuir en problemas de violencia, en problemas de bullying, en problemas de ansiedad, en problemas de habilidades sociales, porque ¿quiénes son los que son víctimas de bullying? Los que justamente son más tímidos, los que son más callados, los que no tienen habilidades sociales, y cuánto daño les hace eso. Entonces la profesora me decía, la profesora, no era psicóloga, era la profesora del colegio, porque esa es un poco la postura, que tú capacites a personas que tienen contacto directo con los niños. Entonces ella nos decía, sí, acá al principio, antes de instaurar el programa, al principio, los chicos peleaban mucho, se insultaban, habían grupitos, había mucha diferencia entre ellos. Pero a partir del programa, ellos ya, ahora son muy solidarios, ahora ellos se cuidan entre ellos, se respetan. En realidad ha mejorado muchísimo el par conductual y puedo trabajar mucho mejor, ¿no? Ah, entonces, miren, sí, y su psicocentro Crecer ha adoptado este programa. En el psicocentro que dejo la franquicia porque no tenía mucho apoyo, todo era, la inversión era salir de tus propios recursos. En cambio, las otras coordinadoras, las otras directoras de otros países tenían bastante apoyo de entidades, de organizaciones, y prácticamente eso se les facilitaba muchísimo, ¿no? Entonces yo dejo Amistad y digo, ¿por qué no hago algo mío con esta perspectiva? Lo adapto a la realidad y trabajo a ese nivel. Entonces es así como nace Psicocentro Crecer. Y enfrento a otro reto importante, y dentro de las actividades que Psicocentro Crecer presenta, ofrece, es el servicio de promoción y prevención de la salud. Trabajamos con mucha población sana, niños, adolescentes, ¿no? Niños pequeñitos, preescolar, escolar. No uso el mismo manual, el cuaderno de los chiquitos, o que usábamos ahí en programa Amistad, sino que hemos adaptado uno para poder trabajar con los diferentes grupos, tomando algunas, estrategias de ellos, porque en realidad son aspectos importantes que pueden tener un buen efecto, pero adaptado a nuestro país, porque el problema era que ese programa no estaba muy adaptado a nuestro país. Entonces, adaptado a nuestro país, y es así como surge Crecer, que, bueno, estamos trabajando mucho a ese nivel y creo que las cosas están funcionando bastante bien. Qué bueno. Sí, fíjese que justamente me invita a la otra pregunta de sus obras destacadas, ¿no? Que usted posee. Por ejemplo, tiene la guía técnica de intervención individual y una guía y protocolo de intervención especializada en violencia basada en género, ¿no? Son guías que quizá mucho público no la conozca, pero sí se destaca, ¿no? Personas que crean para ciertas necesidades. ¿Qué nos podría decir al respecto de estas guías? Mira, esas guías, la primera guía de intervención fue a raíz de la docencia. Yo empecé a trabajar en el año 2005 en la Universidad San Martín de Porres, y ahí yo empecé con los ciclos más altos, ¿no? Porque era un poco llevarlos a la práctica. Entonces, para el curso de técnicas de intervención individual había que crear una guía, ¿no? Que incluía todos los tópicos que íbamos a tratar y con muchas herramientas que impliquen el trabajo práctico.
porque lo que queríamos es que el alumno tenga más conocimiento sobre la práctica antes de ir al internado. Y ahí fue que yo desarrollé esa guía, que fue un instrumento de guía para los alumnos. Entonces, cuando yo hacía las clases, ellos tenían toda la información y seguían todo lo que se les iba dando, porque tú sabes que en una clase de 2 horas tú no puedes dar mucha información. Claro. Entonces, ya tenían su guía y era su material de apoyo, ¿no? Con respecto a la guía de intervención especializada en terapia conductual cognitiva para la violencia basada de género, esa la he hecho recién el año pasado, a raíz de que el MINSA me convoca como consultora para poder hacer una guía que implique un trabajo especializado en una corriente definida, ¿no? Bajo una terapia que está avalada científicamente y que tiene resultados basados en evidencia. Entonces me convoca como especialista en la terapia conductual cognitiva, psicoterapeuta, y bueno, trabajo 3 productos, ¿no? Lo que es los lineamientos y políticas, que es muy interesante conocer todo ello, porque en realidad el psicólogo tiene que tener también esa información, esa formación. Para mí no fue tan sencillo hacer estos lineamientos y estas políticas de salud centradas en la violencia basada en género, porque tú tenías, bueno, yo ya conocía todos estos puntos, porque yo cuando entro al Hospital Emilio Valdizán, trabajo 7 años en promoción y prevención de la salud, en el Departamento de Promoción y Prevención de la Salud, y entonces sabía todo lo relacionado a las coordinaciones intersectoriales, multisectoriales, todo lo que implicaba el trabajo con la comunidad, ¿no? Entonces, tenía toda esa información en la cuestión práctica, pero la teoría no la tenía mucho. Entonces, cuando yo asumo eso, fue un reto muy fuerte, porque tuve que leer, empaparme, conocer, investigar, indagar, leer leyes, reglamentos, ¿no? Políticas, que en realidad son un campo muy amplio, pero bastante interesante, y a raíz de ese documento técnico ya se desarrolla un segundo documento, que es la guía y los protocolos de intervención especializada en TCC para la violencia basada de género. Prácticamente fue como un libro, ¿no? Porque el manual y el protocolo tenían más o menos unas 90 hojas, pero todo muy sistematizado, todo muy elaborado, porque el MINSA lo que quiere es implementar en en los centros comunitarios a nivel nacional la intervención especializada para las personas víctimas de la violencia basada en género y sus familias. Entonces, para ello tenía que tener un protocolo, una guía, ¿no? Que pueda conducir a los profesionales, solamente psiquiatras y psicólogos, nadie más. Solamente este programa es para profesionales, psiquiatras y psicólogos especializados o que tengan algún grado de formación en la terapia conductual cognitiva. Porque no se quiere formar, no se quiere preparar, se quiere simplemente que el psicólogo que ha tenido un entrenamiento en la TCC tenga este manual y lo aplique. De hecho, hay una segunda fase que ahorita se ha detenido un poco, porque la pandemia está absorbiendo bastante la atención del MINSA para la erradicación y el control, ¿no? Entonces, se ha detenido un poco, pero el trabajo está pendiente, porque luego de eso viene toda una capacitación a nivel nacional para todos los psicólogos y psiquiatras que están en las diferentes redes y puestos de salud a nivel nacional, para que ellos puedan entender ese manual, esa guía, y puedan aplicarla a la población afectada. Entonces, eso es un trabajo que me costó muchísimo, pero quedó muy, muy interesante, muy completo, y de verdad que va a ser de mucha ayuda para los colegas de otros departamentos, ¿no? De regiones. El reconocimiento del caso, doctora. Ya entrando en las últimas preguntas, ya, a ver, usted ejerció la docencia universitaria el año 2005, si no me equivoco. Empecé en el 2005 y hasta ahora continúa. Usted estaba en pregrado y posgrado, ¿no? Recuerdo alguna vez, ese es un comentario que yo le quiero hacer, una duda, y una vez yo la llamé por teléfono a usted a ver si quería enseñar en una universidad local en pregrado, y usted me dio una respuesta contundente: no, ya pregrado ya no quiero enseñar, me dijo, pero te agradezco la oportunidad laboral, pero ya pregrado ya no quiero enseñar. ¿Cómo ve usted el nivel? Porque fíjese que la vez pasada entrevisté a Edgar Valencia, que él es psicólogo organizacional,
Y voy a unir los dos temas, ¿no? La docencia, su estadía en la docencia universitaria y lo que acaba de hablar de usted sobre aspectos legales y de gestión pública. Y Edgar Valencia me dijo, es necesario que las universidades enseñen un curso de psicología y legalidad. Ya, mire, cuando, ya hablando de posgrado, ¿no? El tema de posgrado es algo muy delicado para mí. Le voy a explicar por qué. Yo, quizás por casualidades de la vida, es feo hablar de uno, pero me voy a dar la molestia, llegué a gestión pública. Y en dos entidades fuertes, ¿no? Trabajé en Cedro, que hay mucha gestión pública, en un programa que era muy difícil, que era la erradicación del trabajo infantil. No, claro, y Cedro siempre tiene la cuota de la direccionalidad de las drogas. Y también llegué al MINSA a trabajar. Y ahí yo me di cuenta la carencia de psicólogo en gestión pública. A pesar que hay posgrados de gestión pública, ¿no? Sí, y hay claro. psicólogos ahí. Ya, uniendo un poco esto de su docencia universitaria, ¿usted cómo ve eso? Edgar Valencia me dijo, Pedro, es necesario, es un menester crear un curso de formación de psicología y legalidad. ¿Cómo usted ve esto de las leyes, la participación, ¿no? ¿Cómo usted ve nuestra preparación de pregrado, posgrado en estos temas? Mira, realmente aspectos relacionados con todo lo que es la psicología forense, ¿no? Porque esto estaría muy relacionado también con la psicología forense. Esto como una especialidad, que hoy en día sí, también se está dando otra área más de formación del psicólogo. Pero yo sí pienso que tendría que haber un curso que tenga estos aspectos legales, porque es algo importante y necesario que todo psicólogo debe de conocer, y desde el pregrado. Nosotros no conocemos ello porque nunca se ha tomado la atención necesaria para poder empaparnos y poder conocer todas estas cuestiones legales, incluso desde nosotros mismos, de lo que implica nuestra propia labor como profesionales, ¿no? En nivel de los derechos que nos compete como profesionales, los horarios, todo lo que implica de alguna manera el trato mismo, ¿no? Porque a veces tú la ley del trabajador ni siquiera la conoces y no sabes a qué tienes derecho y qué es lo que puedes reclamar o no, y a veces por ignorancia cometemos o nos exponemos a situaciones adversas para nosotros mismos. Y de hecho, el no conocer también estos componentes legales puede generar que caigamos en nosotros también en problemas mayores por desconocimiento, ¿no? Entonces sí, yo creo que podría ser un punto importante el que se pueda incluir dentro de la currícula de formación, tanto en pregrado como en posgrado, porque en posgrado, si tú te das cuenta, hay muchos cursos que definitivamente fortalecen y refuerzan el conocimiento y las competencias del profesional, pero no hay ningún curso que mire este aspecto, ¿no? Que tenga en cuenta toda la parte legal, jurídica, forense, que tiene que saberse en líneas generales. Quizás no lo vamos a profundizar tanto, pero sí es importante conocerlas. Creo que sí, es sumamente necesario tener un poco más de competencias en ese sentido, porque incluso esas competencias agregadas, esas competencias que implican el conocer los lineamientos, las políticas, van a permitir que tú te empoderes más como profesional y que tú de muchas maneras defiendas tu labor y tu función, porque competencias agregadas te van a hacer mucho más completo, ¿no? Como te digo, a veces no valoramos ese punto que implica el tener más información y lo dejamos de lado, pero yo creo que el psicólogo de hoy, y más aún con todos estos cambios que se están generando, es como que una necesidad el que tenga que tener más formación en estos campos que están muy relacionados con nuestro quehacer psicológico. Nosotros, como tú bien dices, trabajamos muchos de nosotros al servicio de la entidad pública, muchos en ministerios, ¿no? Ministerios de Educación, Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, en fin. Entonces, necesitamos conocer de esto para también poder tener incluso una capacidad de gestión y dirección. Porque muchas veces no nos dan esa labor porque adolecemos de esos conocimientos. Pero si tú tienes las competencias del caso, y te lo digo por la experiencia que yo tuve el año pasado, que en realidad dije, wow, yo todo esto lo veo en práctica porque lo tuve en el hospital cuando estuve 7 años en el Departamento de Promoción de la Salud, pero ahora lo estoy viendo en teorías, y en teorías
cuánto tienes que conocer de estas políticas de salud pública, cuánto tienes que saber de gestión. Esto va incluido conocer leyes, conocer reglamentos, modificatorias, que son aspectos sumamente importantes que definitivamente nos van a empoderar mucho más en nuestra función. Y las competencias van a actualizarlas y van a estar a tono con las demandas actuales, las demandas sociales. Correcto, doctora. A ver, antepenúltima pregunta, ya estamos casi terminando. Sí. ¿Qué opinión le merece el fenómeno del coaching? Siempre vienen olas, ¿no? Olas, pero el coaching ya ha venido a practicar muchas de las cosas que quizás nosotros estábamos empoderados, ¿no? Yo se lo digo, tengo amistades, tengo colegas, otros que no son colegas, y me dicen, pero el coaching te motiva, te hace sentir bien, es bonito, es lindo, pero si, yo siento en lo personal, en verdad lo siento así, que me están quitando algo a nivel profesional. Como a mí me prepararon para eso, inclusive yo fui alguna vez docente en el curso de dinámicas grupales, ¿no? Las dinámicas vivenciales, reflexivas, etcétera. ¿Qué opinión usted le merece este fenómeno del coaching? Mira, este es un fenómeno efectivamente que se está viniendo con fuerza en estos tiempos y que de alguna manera se está convirtiendo en una amenaza para el psicólogo que no está claro en sus competencias y en sus roles y funciones para poder defender su espacio. Porque yo empezaría diciéndote, ¿y qué es coaching? ¿No? ¿Cómo definiría eso? Entonces, ahí podría yo ir mirando, porque en realidad sí, como tú dices, hay muchas personas que, sin ser profesionales psicólogos, y a veces profesiones totalmente distantes a las nuestras, ingenieros, arquitectos, que están por un curso corto de 9 meses, 10 meses, están asumiendo digamos, esa etiqueta de coach, ¿no? Profesional o coach que trabajo con personas dolientes. Entonces ahí yo creo que es un aspecto que tiene que ver mucho con la ética, que tiene que ver mucho con el respeto, porque en realidad el coach, si bien es cierto, maneja mucho la conversación. Y sí, efectivamente, trabaja mucho a nivel de motivación, a nivel de emprendimiento, ¿no? Que implica un poco ese aspecto de poder, de alguna manera, impulsar a alguna persona para que cree en sí misma, para que pueda aprender a asumir retos, para que confíe, pero como no tiene la base psicológica, se queda en el camino. Y es muy superficial todo lo que brinda. Pero créeme que conquista mucha gente. Y ese es el riesgo. Ese es el riesgo, conquista mucha gente. Y de alguna manera, esta gente que conquista tiene un concepto también equivocado porque lo ven como el profesional psicólogo. Entonces, ahí viene el riesgo porque yo he tenido muchos pacientes que han venido de estos grupos de Lideratum, de estos grupos de Life Symphony, que trabajan eso, ¿no? Coach, que son personas no profesionales o profesionales muy alejadas de nuestra carrera y que trabajan con grandes poblaciones, porque también es muy mercantilista toda esta situación. Cobran carísimo y uno dice, pero ¿por qué van y por qué acceden pagando tanto dinero para una sesión de un día, de 2 días o 2 veces al mes, porque tienen todo un programa que supuestamente van escalando, pero que en realidad trabajan con componentes muy internos, pero no trabajan procesos psicológicos. Y ese es el tremendo riesgo, porque movilizan y los dejan movilizados. Entonces, yo he tenido muchos pacientes que han venido después de la experiencia de estos grupos de los llamados coach, ¿no? Motivacionales, o descubre tu liderazgo, descubre el potencial que guardas y que sé tú y sé adelante. O sea, te trabajan mucho a la parte cognitiva, pero sin evaluar el impacto que esto pueda tener. Entonces no trabajan procesos mentales como nosotros los psicólogos sí lo trabajamos. Y nosotros vamos en una secuencia progresiva. Aquí no, aquí simplemente se lanzan y pueden dar desestabilización. Inclusive yo le diría que he encontrado psicólogos coaching, ¿no? Que, bueno, coach, entrenador, y el ING en inglés es el gerundio, ando, endo, ¿no? Como entrenando, significa.
he encontrado algunos colegas, claro, no es bueno polemizar tanto, pero yo les invito a que recuerden, porque a veces siento que lo han olvidado. Aquí, en la parte procesual que usted dice, se han olvidado hacer el cuadrito, ¿no? Actividad, Exacto. procedimiento, tiempo, recursos. Esto, el coaching es intempestivo, ¿no? Me hace recordar bueno, no quiero entrar en polémica, ¿no? A ciertas sectas, ¿no? Que son así, que te lavan. Y una vez Exacto. una amiga, una vez una amiga me dijo, lo que pasa que, mire lo que me dijo, a ver, una manera atrevida de polemizar, pero sigue la amistad, o sea, no, sigue siendo ella mi amiga, me dijo, lo que pasa, me dice Pedro, que el coaching te da amor. Así me dijo, un amor inmediato, sin cuadritos, sin esquemas, sin nada. Y ustedes los psicólogos dan análisis. Y me dijo, el amor lo puede todo. Así concluyó ella. Imagínate esa conclusión y esa postura. Bueno, Sí, sí. Y le dije, relativo, ¿no? bueno, Relativo. claro, tú eres libre de elegir, le dije, tú eres libre de elegir. Pero sí me hizo pensar algo. Yo haciendo una especie de traducción, me hizo pensar algo. A lo mejor en nuestro análisis y nuestros procesos siempre van a estar, doctora, pero a lo mejor nos falta una cuota afectiva, ya, que no significa ser contratransferencia con el paciente, Claro, hablando en claro que términos no. de no. Esa es la empatía que nosotros conocemos. Y yo recuerdo mucho al Vínculo, doctor Ellis, usted creo que estuvo también en el Mundial, el Congreso Mundial de Psicología, que claro. fue una única oportunidad que hubo acá en Perú, como Sí, decir, el sí, Mundial de Fútbol. así es. El doctor, claro, se hablaba mucho del doctor y el doctor él se utilizaba el humor en sus terapias, Claro. ¿no? Entonces quizás nos faltó esa cuota, no, El no, chistoso juguetón. El chistoso juguetón. claro, claro. Y tenemos un curso de motivación también, ¿no? Tenemos Exacto. todas las teorías de review, Lescano, tenemos todas las teorías de la motivación y emoción. Quizás nos falta esa cuota y nos den lejano. El psicólogo va a analizar como él es el que va a poner cara de jurado de tesis y con cara de sabiondo y que te va a decir que tú estás mal. Algo así entendía mi amiga, ¿no? Traduciendo. Que, bueno, y entonces me hizo pensar un poco en los recursos, ¿no? Ser un poco más motivador sin dejar la parte académica, ¿no? Eso es una idea que... Claro que sí, porque tú sabes que tanto la evaluación como la intervención tiene ejes transversales. Y esos ejes claro. transversales, ¿qué implica? Tu capacidad de escucha, ¿qué implica tu capacidad de empatía, tu capacidad de poder ser una persona que conecte, porque eso es sumamente importante. O sea, el profesional psicólogo, una de las herramientas que tiene que trabajar desde pregrado es esa capacidad de conexión vincular emocional que tú puedas establecer con tus pacientes o con las personas con las cuales tú intervienes, porque no solamente estamos hablando del área clínica, puede ser organizacional, Social. comunitaria, educativa, social. Desde el área de trabajo que tú desarrolles, yo creo que es un componente que sí se tendría que fortalecer mucho desde pregrado. Yo me acuerdo cuando enseñaba en la Universidad San Martín de Porres, yo a los chicos, porque yo enseñaba técnicas de intervención individual, y yo hacía que ellos representen la técnica. Entre ellos, tú eres el paciente y tú eres el terapeuta. Entonces ahí yo les decía, yo lo que voy a evaluar no va a ser solamente conocimientos, técnicas. Yo voy a evaluar actitud, ¿no? Esa actitud y esa capacidad que tú tienes de poder transmitir a tu supuesto paciente confianza, seguridad, entendimiento, escucha activa, que son variables que no las ves en libros, que son variables que tú las tienes que ir desarrollando en función de toda la información que vas teniendo y de la práctica misma. Entonces, sí, yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay muchos colegas que, no todos, porque también hay excelentes profesionales y defienden muy bien su terreno y su campo, y de esa forma los alejan a los coaches, pero ¿quiénes son los que entran en competencia con estos coaches y de repente pierden aquellos profesionales que no tienen en cuenta estos ejes transversales que son tan importantes y que definitivamente se van construyendo a través de la experiencia? Porque no es que tú naces teniéndolo. Yo no nací teniendo esa capacidad de escucha, de empatía con mis pacientes. Yo, a pesar de la cámara, porque ahora yo a partir de la pandemia ya viene siendo todo este tiempo la pandemia que yo trabajo de manera virtual. Y a pesar de la cámara, yo no siento que haya un distanciamiento, siento la conexión. Y esa es una habilidad importante que hay que desarrollar todos los psicólogos. Y quizás, como bien dices, ese es un punto que el coach genera en las personas y las atrae.
¿no? Y las atrae porque además ellos son encantadores, son muy motivadores, son muy expresivos. Ahí publican sus viajes, que son triunfadores, ¿no? Publican aspectos que ellos han estado allí, yo he estado en este concierto, yo he estado en el Mundial, yo estoy acá con Mourinho, con un entrenador que es muy conocido de fútbol, yo estoy con Natalia Málaga, y ellos dicen, me trata bien, el que está cercano a esos referentes, me trata bien, y la persona siente que alcanzar el éxito está allí nomás, pero hay que ir al coach para aprender a estar ahí en ese podio, ¿no? Claro, pero te diré que también con el tiempo se decepcionan, ¿eh? Porque como te digo, muchas personas van a mi consulta, pero totalmente desestabilizados porque los movió mucho y no hubo forma de trabajar. Como te decía, no se trabaja con procesos mentales, ¿no? Exacto, sí. Lógico, sobre todo, ¿no? Entonces eso genera esta situación. Pero sí, es un punto que debemos de mirarlo, es un punto que debemos de mirarlo porque sí está habiendo mucha intromisión de funciones en nuestra labor con los coaches. Incluso si tú te das cuenta en los programas televisivos a raíz de esta pandemia, ¿a quién llaman para dar una opinión? Al coach. No llaman al psicólogo, no llaman al especialista. Entonces eso nos dice de que estamos de repente perdiendo terreno y que tenemos que mirar eso y mirar cuáles son nuestras debilidades para fortalecerlas. Porque nosotros estamos preparados para poder trabajar todos estos componentes, tanto cognitivos, emocionales, conductuales, procesos mentales, pero quizás falta un poco esa parte actitudinal, ¿no? Que la estamos descuidando porque tú sabes que nuestro trabajo tiene que ver mucho con componentes verbales y no verbales. Nuestro cuerpo habla. Y eso es importante también ir desarrollándolo y desde pregrado, ¿no? Entonces, exacto, desde pregrado. Ya, a ver, penúltima pregunta, hablando de esto de que nos están quitando terreno. ¿Cuál es su opinión de la ley de la salud mental 30947? Y déjeme hacer un hincapié, ahí ya para ir terminando la entrevista, déjeme hacer un hincapié. El tema de la salud mental, no existen tantos psiquiatras para niños, pues entonces están colocando ahí en el artículo 25 al psiquiatra, y si en ausencia de psiquiatra el médico general puede asumirlo. Si bien es cierto, el reglamento lo ha querido limpiar, pero la ley es ley. ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre eso? Bueno, realmente en total desacuerdo, ¿no? Porque como bien hemos visto es una ley que no nos ampara, que no nos respeta como profesionales psicólogos y que no nos vulnera nuestro derecho al ejercicio profesional como tal. Pero en el papel, porque en realidad en la práctica, los psicólogos somos los que desarrollamos esa función totalmente competente e integral. Tú vas a ver en los centros de salud la labor que ejercen todos los psicólogos en el campo de la evaluación y el diagnóstico. Ahí no hay un psiquiatra, hay un médico general, pero que no se dedica a ver estas cuestiones relacionadas con la salud mental. Y definitivamente, en este sentido, es importante que nosotros sigamos luchando para que se respete el trabajo que nosotros hacemos. Mira, yo te ponía un ejemplo cuando a mí me convocan para ser consultora de esta guía metodológica de intervención especializada. No se están poniendo en una situación de abierto para todos, porque se están dando cuenta que la psicoterapia es digamos, un trabajo específico del psicólogo y del psiquiatra debidamente capacitado. Entonces esta ley se pone en contradicción con este trabajo que está haciendo el MINSA. En realidad no creo que estén evaluando lo que esto implica, porque si no, pues no se pondría una guía donde se especifique claramente que solamente tiene que ser trabajado con el psicólogo o el psiquiatra debidamente capacitado y competente en esta área. Lo mismo pienso que debería de ser para la evaluación y el diagnóstico, porque hay componentes biológicos que pueden de muchas maneras explicar algún trastorno mental, como una esquizofrenia, como una, de repente, psicosis, ¿no? O una depresión bipolar. Pero hay muchos otros problemas emocionales conductuales que son explicados básicamente por componentes psicológicos. Y es por eso que yo considero que la labor debe estar centrada para que se ejerza esta evaluación y diagnóstico, el psicólogo, el psiquiatra y el psicólogo, si quieres llamarlo así, los dos únicos competentes. Y en caso que no esté ninguno de los dos, pueda asumir el médico general debidamente entrenado y capacitado en esta área, porque cuando tú vas, en el tiempo que yo trabajaba en comunidad, nosotros capacitábamos a todo el personal de los centros y redes de salud, de los puestos, ahí estaba el médico, y al médico le dábamos capacitación en
digamos, algunos conocimientos básicos, criterios fundamentales para poder determinar una depresión, una ansiedad o un problema relacionado con la conducta, un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, eso es un punto que podría darse, pero el predominio y el campo tiene que ser dado a los profesores, a los profesionales competentes en esta área. Tú ves que cuando yo, por ejemplo, conversaba con algunos médicos generales y les decía, oye, ¿qué te parece este artículo de esta ley? Dice que a ustedes les van a dar la potestad, si no hay médicos, si no hay psiquiatra, si no hay psicólogo, no, si no hay psiquiatra, porque no hablan con el psicólogo, no lo consideran. Si no hay psicólogo, en ausencia del psiquiatra, van a ser los médicos generales los que hagan la evaluación de la salud mental de la población. ¿Qué opinas de esto? Totalmente en desacuerdo. Claro, en desacuerdo. Porque tienen que estar preparados. Nosotros desde los primeros ciclos estamos preparándonos en todo lo que implica la psicometría, los test, los instrumentos, la evaluación, el diagnóstico, la metodología, todo lo que implica el poder abordar estos puntos, si tú no le vas a dar pues una tarea a un médico general que no tiene esta competencia, sin merecer su trabajo, que se respeta por supuesto, pero que no es una competencia que le corresponde al médico general. Porque ahí también hay ejes transversales, en la evaluación, en el diagnóstico. Ahí también tú tienes que darte cuenta que tienes que saber, ¿no? Llegar a la persona, tienes que saber indagar, tienes que saber escuchar, tienes que saber observar clínicamente los problemas relacionados con la conducta, con las emociones, y no siempre pues eso lo puede hacer el médico general. Sí, sería algo muy intuitivo, ¿no? Como si nosotros nos metiéramos a hacer el examen físico, por ejemplo, ¿no? Claro, nuestra competencia. Y además date cuenta de que cuando tú haces una evaluación no solamente usas instrumentos, tú usas la observación, la entrevista, claro, y de acuerdo a ello indagas, generas hipótesis, evalúas, analizas y recién das un resultado. Entonces, yo me he dado cuenta que sí, muchos médicos, incluso psiquiatras, tienen, porque los propagandistas médicos les reparten unos blogs o folletitos de pruebas de Hamilton, de ansiedad, pruebas de depresión, ¿no? Tamizajes rápidos, pero eso no es todo. No, eso no, claro, no te da más que un numerito y un resultado. Entonces ahí viene el riesgo de que hayan diagnósticos equivocados, que definitivamente vayan en riesgo hacia la población, porque la población va a ser la más afectada, y que no cumplas el objetivo ni valides tu trabajo como tal, porque no lo está haciendo la persona correspondiente. Esperemos que se replantee ese punto y que nos den el derecho que nos corresponde. Sí, estamos en la inconstitucionalidad, ¿no? Y decirle pues de que sería raro que suene, ¿no? Ya generalizando, porque esto está en el campo clínico, pero ya generalizando, ¿no? Voy a buscar trabajo, y aquí sí, tiene que pasar usted por el psiquiatra laboral, ¿no? Raro, ¿no? Su niño tiene problemas en el colegio, sí, vaya usted al departamento de psiquiatría de la escuela, o sea, va a ser algo medio, porque la psiquiatría está totalmente dirigida a un tipo de población, ¿no? Exacto. Bueno, doctora, pregunta final, ¿cuáles son sus pasatiempos, sus hobbies, su uso de tiempo libre? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias, Pedro. Todos felizmente bien. Estamos pasando esta pandemia con la bendición de Dios, con calma, con salud, en unión familiar. Y bueno, dentro de los hobbies que pueda tener, estoy aprovechando en esta época porque el trabajar en casa definitivamente tiene ventajas y desventajas. Y una de las ventajas es que te da tiempo para hacer otras cositas que antes no lo podías hacer. Entonces, cocino, me encanta cocinar, no lo hago todos los días, pero cada vez que puedo. Manejo bicicleta, yo desde chica manejaba bicicleta, me encantaba manejar bicicleta y ahora lo estoy aprovechando, ¿no? Manejo bicicleta, escucho música y bueno, comparto también con los amigos porque me gusta mucho conectarme, conversar, compartir, tener un encuentro, aunque sea virtual, para poder de alguna manera relajarme, y de hecho disfruto mucho de dormir un fin de semana porque es que lo aprovecho muchísimo, porque en realidad es un aspecto importante que no siempre se tiene la libertad de descansar o de dormir con tranquilidad, porque a veces tienes muchas actividades. Entonces me encanta también un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, ya tranquila, dormir, y creo que esta pandemia nos ayuda a disfrutarlo mejor, porque ya al verte impedida de salir, utilizas esos espacios recreativos para fortalecerte también, ¿no? Bueno, eso es lo que... ¿Cuántos hijos tiene usted, doctora? 2.
2 hijos. Bueno, y políticamente usted debe tener unos 2000 hijos de todos los que ha sido profesora. Muy bueno, agradecido. Sí, es una tarea muy linda y muchos amigos y hijos también son parte de mi experiencia y de mi formación docente. Bueno, muy agradecido. En esta ocasión hemos tenido la entrevista a la doctora Dina Figueroa Guzmán, que nos ha dado su punto de vista, nos ha contado también aspectos de su trayectoria. Agradecido, doctora, esperamos los éxitos en lo que viene de usted, porque se nota que usted es una persona que produce mucho y está dispuesta a darnos la calidad en lo que es la orden profesional, en lo que es la psicología. Muchas gracias. Y un agradecimiento a Kevin Pascual por la grabación y a nuestro editor, el coordinador del área de imagen institucional, Jorge Vivanco. Con ustedes será hasta el próximo programa. Muchas gracias, Pedro, para ti y para tu equipo. Gracias. Gracias. Gracias.